Es un gusto poder saludarlos un día más. Estamos ya día jueves y pues estamos avanzando en el Evangelio según San Mateo capítulo 8 y hoy día vamos a ver el versículo 16. Siempre en ese sentir de querer conocer a Jesús en cada aspecto de su vida, en cada momento, en cada vivencia que Él tiene. Y en esta noche, una vez más, y digo noche porque aquí usted ve todavía el sol, se ve un poco claro, pero ya es más de las casi las 7 de la noche, o un poquito más, y todavía está el sol, va a oscurecer como a eso de las 8 y cuarto, 8 y media. Así que tenemos la ventaja aquí en California de tener todavía la luz del día, a pesar de ser ya una hora avanzada. Así que Mateo 8, 16, y dice así: Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Lo repito, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Cuando he tenido la oportunidad de hablar sobre este texto, hay algo que siempre me llama la atención y es cómo las prácticas eh, han cambiado o dejan un modo de actuar que muchas veces la gente por como lo ve y como lo observa y lo vive en las iglesias, así lo aprende y así piensa, bueno, esta debe ser la manera o el método que se usa para que las personas se sanen o los demonios sean echados. Y en el contexto que, en el cual el Señor me ha permitido moverme, ¿verdad? Gracias a Dios siempre hemos tenido la libertad desde jovencitos. Mi papá ha sido pastor en una iglesia que era no denominacional. Por lo tanto éramos invitados y estábamos siempre cantando, visitando iglesias de diferentes denominaciones, pentecostales, cuadrangulares, eh, del pacto, asambleas de Dios, bautistas, alianza cristiana y misionera, eh, luteranas, de todo, ¿no? Entonces, y en todos los consideramos nuestros hermanos en Cristo, a todos por igual. Nunca entramos en polémica o en discusión de ustedes creen esto, nosotros esto, porque respetábamos la creencia de cada uno y compartíamos aquellas cosas en las cuales la palabra nos unía. Pero en ese contexto, en las iglesias donde, por ejemplo, se daba justamente estos momentos como el que Jesús nos está enseñando ahora, en que los demonios de repente se manifiestan y dice la palabra que Jesús simplemente dio la palabra y los demonios salieron por la palabra. Y, y estaba pensando en todas las cosas que he vivido y he observado y pensando cómo sucede en las iglesias. Cuando hay alguna manifestación demoníaca o alguna persona eh, comienza a actuar de manera diferente o especial o diabólica, por decirlo de alguna manera, y entonces se unen hasta los pastores o líderes o diáconos de la iglesia para exorcizar a esa persona, para que el demonio salga, y comienza una batalla, un griterío, y oran y cada vez más fuerte y grita el uno y grita el otro, y la persona endemoniada está ahí, cae y rueda y grita, y unos lloran y otros gimen, y es todo es un espectáculo que para uno como cristiano a veces uno se pone a orar también, a interceder, pero parece una lucha tan difícil, tan dura. Y cuando leo lo que Jesús hace, dice que le trajeron muchos endemoniados, dice, y al decir la palabra, los demonios salieron. Al decir la palabra, los demonios salieron y todos fueron sanados. Los enfermos fueron sanados. ¿Cuál era la palabra? Eh,
Y lees el texto una y otra vez y no hay esa palabra mágica o la palabra que diga, es la palabra sean sanos, o la palabra ahora, o ya, o más, o no sé, ¿cuál es la palabra? Y cuando lees la palabra de Dios y no encuentras esa palabra que debería estar ahí, porque dice, y Jesús dijo la palabra y los demonios se fueron, entonces ¿de qué palabra está hablando? Y unos capítulos antes recordamos, pueden ver el video de la sanidad del siervo del centurión. El siervo del centurión también le dice a Jesús, Señor, tú di la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra que Jesús debía decir para que el siervo del centurión se sanara? Y entonces viene a mi mente el momento en que Pedro está hablando con Jesús y Jesús les dice, si ustedes también quieren irse, pueden irse. Un momento en que confronta a los discípulos y a sus seguidores y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida. ¿Cuál es la palabra? Él es la palabra. En el caso cuando Jesús está aquí, el verbo hecho carne, la palabra que el Señor decía era la palabra que el Padre ponía en sus labios. Cuando Él hablaba, su palabra, esa palabra llevaba fruto. La sola enseñanza, el solo hecho de darle a la gente lo que su Padre le había encomendado dar. El hecho por ponerlo en la posición de nuestros días, es como que el pastor, el apóstol, el líder, quien quiera que está a cargo, está predicando y mientras predica, mientras da la palabra, suceden los milagros. Los demonios no resisten el hecho de que la palabra sea proclamada. Entonces Jesús está enseñando. Recuerden que cuando hemos visto la base de su ministerio era la enseñanza, no la sanidad, no la predicación de la salvación, el arrepentimiento que hacía Juan, no el hacer milagros, dar de comer a la gente. Eso no era el centro de su ministerio. Su ministerio estaba basado en discipular y en enseñar la palabra. A sus discípulos el discipulado, obviamente, la enseñanza metódica con ellos día a día en el camino, enfrentando la vida y caminando en ella. Y a la gente que lo seguía para escucharlo era la enseñanza de qué, de lo que el Padre le ponía para darles a ellos. ¿Qué era eso? La palabra. Entonces cuando Jesús compartía la palabra, los milagros sucedían. Los enfermos eran sanados y los demonios se iban, huían ante la proclamación de la palabra. No había un momento especial. Si no, estaría narrado en las Escrituras. Entonces, después de enseñarle, terminó la enseñanza, la prédica, el sermón, y entonces se dedicó a sanar a los enfermos y a orar por ellos. No enseña así. Y vemos este caso. El Señor está dando la palabra, los demonios salen y los milagros suceden y la gente todos son sanados. ¿Qué es lo que debemos buscar entonces? ¿Acaso en nuestros días no estamos ansiosos también de que la sanidad se produzca? ¿Cuánta gente enferma? Todo el mundo está con el temor de contagiarse con el COVID-19 o cualquier otra cosa que debilite tu sistema inmunológico. Y entonces queremos una palabra de sanidad. ¿Cuál? La palabra. Escudriña la palabra, busca la palabra, aprende de la palabra. Dice la palabra, en su ley medita de día y de noche, es decir, en su palabra, en sus enseñanzas, en lo que el Señor ha dejado
Eso hablando en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento aún la palabra ha sido completada, ¿verdad? Ya no solamente tenemos el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo Testamento. Y estamos hablando entonces de que tenemos toda la palabra completa. Mucho para lo cual dedicarnos y aprender y escudriñar. ¿Quieres que pasen milagros en tu vida? ¿Y alrededor tuyo? ¿En tu familia? ¿En quienes te rodean? Lee la palabra, estudia la palabra, comparte la palabra. ¿Quieres que no haya situaciones demoníacas, de espíritus malignos alrededor tuyo? Lee la palabra, escudriña la palabra, comparte la palabra. Entonces esa palabra llevará fruto. No hay una palabra secreta, no hay una palabra especial. No es la última palabra que repite tal o cual ministro, apóstol o predicador famoso para sanar a los enfermos. No existe esa palabra. Jesús no dejó una palabra. Así que no busques o no te fijes o aprendas diciendo, es que cada vez que fulano o tal persona o tal sanador o tal predicador dice esta palabra, los enfermos sanan, o los demonios salen y la gente se cae, lo que sea. No hay una palabra mágica. La palabra es la palabra del Señor. Y esa palabra está ahí para ti, para mí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Escudriñar la palabra, aprender la palabra y compartir la palabra. Este es un buen tiempo para hacerlo. Y yo les invito a que seamos esa luz de esperanza para la gente. ¿Haciendo qué? Compartiéndoles esa palabra que es la que trae esperanza. Esa palabra que tiene el poder de echar fuera a los demonios. Esa palabra que tiene el poder de hacer milagros y marcar la diferencia. Así que nuestra misión, leer la palabra, escudriñar la palabra, vivir la palabra y compartir la palabra. Y esa palabra nunca regresa vacía y siempre lleva fruto. Y como dijo Pedro, es palabra de vida. Permítame orar. Señor, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. En la confianza de que esta palabra, Señor, lleva vida, lleva esperanza, lleva poder. Señor, lleva la única opción de salida, de puerta para cada uno de nosotros. Señor, que esta palabra lleve fruto en cada hijo, hija tuya, y que podamos compartirla para que también nuestra sociedad, nuestro mundo aprenda y conozca al único Dios verdadero. Nos depositamos en tus manos, en tu poder, y te agradecemos por tu palabra y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos el día de mañana. Un abrazo fuerte de parte de mi esposa Teresita y de su servidor, el pastor Jonathan Prado, desde la ciudad de Corona, en California. Y no te olvides, suscríbete en nuestro canal de YouTube, Jonathan Prado, con TH. Ahí están los videos que puedes usar para tu crecimiento, edificación y sobre todo para compartir con otros. Nuestro deseo es que la palabra llegue a todos quienes la necesitan. Nos vemos el día de mañana. Un abrazo fuerte y bendiciones.